Bienvenidos. Aquí las sombras cobran vida. Escucha con atención. Lo que estás a punto de oír podría acompañarte esta noche y tal vez también en tus sueños. Si estás escuchando esto, hazlo con precaución. Hay pactos que, aunque parezcan inofensivos, terminan costando mucho más de lo que imaginas. Esta es la historia de uno de esos pactos. Esta es una historia que me contó mi esposo sobre su familia. Él nació y creció en Reynosa, Tamaulipas, junto a sus padres, abuelos y hermanos. Todo comenzó cuando su papá, mi suegro, era aún muy pequeño. Según nos contaba, su abuelo, el bisabuelo de mi esposo, era un hombre aficionado a las apuestas. Pasaba las noches en bares y cantinas, jugando, bebiendo y apostando hasta la madrugada. Como era común en esos tiempos, siempre llevaba un arma con él. También, por esos días, era habitual escuchar historias de brujas. Todos conocían algún truco para enfrentarlas, si alguna vez llegaba a ser necesario. Una de esas noches, después de una jornada particularmente larga, el abuelo volvía a casa. Aunque iba algo bebido, su mente seguía alerta. Al mirar al cielo, vio una lechuza grande sobrevolando la zona. Al principio no sintió nada extraño. Siempre le habían gustado esos animales, e incluso decían que ver uno era señal de buena suerte. Pero algo no estaba bien con esa lechuza. No se alejaba, volaba diferente, como si lo siguiera. Fue entonces cuando escuchó un lamento. El sonido era bajo, casi un susurro, pero inconfundible. Venía de la misma dirección de la lechuza, que ahora parecía moverse en círculos sobre él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordando lo que le habían enseñado sus padres, decidió actuar. Sacó una cuerda que llevaba consigo. Empezó a hacer nudos mientras recitaba las 12 verdades del mundo y luego deshizo los nudos rezando al revés como le habían enseñado. Lo que ocurrió entonces lo marcó para siempre. La lechuza cayó al suelo, pero cuando lo hizo ya no era una lechuza. Lo que cayó fue una mujer. Rápidamente, él sacó su pistola y le apuntó, listo para disparar, pero la mujer, viéndose en peligro, le suplicó que no lo hiciera. Le dijo que conocía sus gustos y que podía ayudarlo a ganar en sus apuestas. Mientras yo esté contigo, le prometió, siempre te irá bien. Pero recuerda, me verás como un animal. Me acercaré a ti de vez en cuando y tú no debes tener miedo. El abuelo aceptó el trato y regresó a casa, tratando de olvidarse del asunto. Pero desde ese momento, su suerte cambió de forma impresionante. Ganaba en cada apuesta que hacía. Nunca volvió a tener problemas económicos. Todo lo que conseguía en las mesas de juego lo cambiaba por oro y lo enterraba en su terreno, donde creía que estaría seguro. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Mi suegro recuerda que su abuelo salía por las noches al patio, encendía una fogata, la rodeaba con piedras y se sentaba a conversar con alguien que nadie más podía ver. Su esposa, desconcertada, decía que él aseguraba estar acompañado por amigos invisibles, aunque para ella él siempre estaba completamente solo. Una noche, mientras ella estaba dentro de la casa, escuchó una discusión afuera y luego un disparo en el patio. No le dio importancia. En el rancho eso no era raro. Poco después, su esposo entró con un conejo en las manos. Mira, vieja, le dijo, es para que lo hagas de cenar. La señora, como siempre, no hizo preguntas y preparó el conejo. Pero notó que la carne estaba dura, la piel difícil de arrancar.
Aquella noche, algo se rompió. Desde ese momento, la suerte del abuelo se desvaneció por completo. Con el tiempo, la familia llegó a una aterradora conclusión. Ese conejo no era un simple animal. Era la bruja que lo había acompañado durante años, a la que él mismo había matado sin darse cuenta. Desde entonces, en la familia no se volvió a hablar mucho del tema, pero la sensación de que hay pactos que nunca deben romperse quedó flotando en el ambiente. La suerte del abuelo jamás se recuperó. Desde pequeña, supe que había algo distinto en mí, algo que no pedí, algo que preferiría no tener. Lo descubrí la primera vez que sentí ese ardor en la costilla derecha. Era como si mi propio cuerpo me advirtiera que había algo oscuro y peligroso cerca. Esta no es una historia para entretener. Es un recuerdo real, una advertencia. Desde que tengo memoria, he tenido esta habilidad, aunque sinceramente la veo más como una maldición. Corre por mi familia. Mi padre la llama la señal. En él es una punzada en la nuca, como un escalofrío que le avisa cuando algo malo se aproxima. En mi caso, es un ardor intenso en la costilla derecha, como si algo dentro de mí gritara que debía correr, que debía protegerme. De niña no entendía lo que sentía. No sabía qué significaba. No hasta aquella noche en la casa de mi abuela. La casa era enorme, con un patio lleno de árboles que, durante el día, eran nuestro refugio. Pero de noche ese lugar cambiaba por completo. Los árboles proyectaban sombras inquietantes y el viento sonaba como si algo susurrara entre las ramas. El pasillo que conectaba las habitaciones no tenía paredes ni ventanas. Daba directamente al patio y al caer la noche se sumía en una oscuridad total. Para cruzarlo había que armarse de valor. Esa noche decidí dormir en el cuarto de mi tía. Ella estaba embarazada, y aunque mi abuela pensaba que la incomodaría tenerme ahí, mi tía insistió en que no había problema. Mi primo menor, que siempre me seguía a todas partes, también quiso quedarse. Él durmió en una colchoneta en el suelo, mientras yo compartía la cama con mi tía. A mitad de la noche, mi primo me despertó. Quería ir al baño, pero tenía miedo de cruzar el pasillo oscuro solo. Yo también tenía miedo, pero accedí a acompañarlo para no despertarla. Caminamos en silencio. La única luz era la de la luna, que apenas se filtraba entre las ramas de los árboles. Mi primo entró al baño y yo me quedé esperando afuera, mirando hacia el patio. Entonces la vi. Había una figura en el muro que separaba nuestra casa del terreno vecino. Era alta, mucho más alta de lo que una persona normal podría ser. El muro medía al menos 2 metros. La figura parecía una mujer, pero no del todo humana. Era delgada, casi esquelética, con un cabello negro y largo que le cubría el rostro. Sus brazos colgaban de forma antinatural y sus dedos eran larguísimos, como garras que arañaban el muro. Aunque no podía ver sus ojos, sentía claramente que me estaba mirando. Mi pecho se tensó y el ardor en mi costilla se hizo tan intenso que casi me hizo caer. Mi primo salió del baño y también la vio. Se congeló, tomó mi mano temblando y empezó a llorar, rezando con la voz entrecortada. Yo no sabía rezar, pero cerré los ojos y pedí con todas mis fuerzas que no nos pasara nada. Sentí como el sonido a nuestro alrededor desaparecía. No había grillos, ni viento,
ni ramas crujientes. Nada. Solo silencio. Y esa certeza escalofriante de que esa presencia nos observaba. Cuando abrí los ojos, vi algo aún más aterrador. Sus ojos grandes y brillantes se asomaban entre su cabello. No eran ojos humanos. Había en ellos demasiada oscuridad, como si estuvieran vacíos, pero aún así brillaban como los de un animal al acecho. Entonces la figura movió su cabeza hacia nosotros. Sentí que nos analizaba como un depredador eligiendo a su presa. Mi primo apretó mi mano con tanta fuerza que casi me hizo daño. Y empecé a sentir algo extraño, como si una fuerza invisible tratara de separarnos. El miedo me paralizaba. De repente, una luz cálida iluminó el patio. Era la lámpara de la sala. Mi tío había llegado. Corrimos hacia él sin decir una palabra. Nos abrazó, confundido. Pero cuando le contamos lo que habíamos visto, su expresión cambió por completo. ¿La vieron?, preguntó, serio. Mi primo rompió a llorar de nuevo y yo solo asentí, incapaz de pronunciar palabra. Entonces mi tío nos contó la verdad. Nos dijo que desde hacía semanas esa cosa aparecía en el muro o en el patio, que algunas noches mi tía despertaba aterrada porque sentía unas manos invisibles apretando su vientre. Nos confesó que creía que esa criatura quería al bebé que mi tía esperaba. Por eso estaba buscando un perro que protegiera la casa. Días después, llegó Daisy, una perrita pequeña pero valiente. Desde la primera noche, Daisy se plantó frente al cuarto de mi tía y no se movió de allí, como si supiera que tenía algo que proteger. Una noche, poco antes de que mi prima naciera, volví a quedarme a dormir en la casa. En la madrugada me despertó un ruido fuerte. Las ramas de los árboles golpeaban las tejas con violencia, como si una tormenta estuviera por desatarse. Pero el aire estaba inmóvil, espeso. Daisy comenzó a ladrar con furia, y al instante escuché cómo alguien intentaba abrir la puerta del cuarto de mi tía. Salté de la cama y abracé a mi tía, que apenas despertaba. La perilla se movía, como si alguien del otro lado estuviera desesperado por entrar. Daisy ladraba sin parar, y su ladrido se transformó en un gruñido profundo y amenazante. Entonces, escuchamos pasos, pero no venían del suelo. Eran pasos sobre el techo, lentos pero pesados, como si alguien caminara arrastrando las extremidades sobre las tejas. Mi costilla ardía como si me quemaran por dentro. Todo quedó en silencio cuando mi tío abrió la puerta de su cuarto y salió al pasillo con una lámpara. Daisy dejó de ladrar, pero se quedó mirando fijamente hacia el techo, como si todavía pudiera sentir lo que yo también sentía. Esa cosa no se había ido. Cuando mi prima nació y mi tía se mudó, la figura desapareció. Nunca más la volvimos a ver en el muro, ni sentimos su presencia. Pero yo nunca olvidaré esos ojos, ni la certeza de haber estado frente a algo que no debería existir. Comprendí que mi habilidad no era un simple don. Era una advertencia, una puerta hacia cosas que otros no pueden ver y que, sinceramente, ojalá yo tampoco hubiera visto. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, si has experimentado esa punzada ardiente en lo profundo de tu cuerpo, presta atención. A veces, lo que más tememos está mucho más cerca de lo que pensamos.
Después de aquella experiencia en la casa de mi abuela, pensé que no volvería a enfrentar algo parecido, pero estaba equivocada. Años más tarde, cuando entré a la universidad, me mudé a España para continuar mis estudios. Allí conocí al que hoy es mi esposo y en septiembre del año pasado nos casamos. Como no había visto a mi familia en 2 años, decidimos pasar unas semanas en mi país. Mi relación con la familia de mi madre era distante, especialmente después del divorcio de mis padres y porque no estaban de acuerdo con que me hubiera casado tan joven. Por eso elegimos quedarnos con la familia de mi padre, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas. Cuando llegamos, todos nos recibieron con los brazos abiertos. Los primeros días fueron tranquilos, nos alojamos en casa de una tía. Pero después de un tiempo, un primo de mi padre nos invitó a quedarnos en su finca, que estaba más alejada del pueblo. Nos pareció una buena idea. Era la oportunidad de ver a familiares que no habíamos visitado antes por la distancia. Sin embargo, al llegar a la finca, noté lo aislada que estaba. El camino era duro, sin iluminación. Aunque la finca tenía electricidad, el ambiente era opresivo. Hacía mucho más frío que en el pueblo y el viento agitaba los árboles como si una fuerza invisible los empujara. El primer día fue tranquilo. Paseamos con la familia y disfrutamos del lugar. Pero esa noche, después de la cena, comenzaron a contar leyendas locales buscando asustar a mi esposo por ser extranjero. Una historia llamó especialmente mi atención. Decían que una mujer rondaba los cerros y las montañas, que acechaba a los niños y bebés para devorarlos, que caminaba en 4 patas, con extremidades largas y deformes, moviéndose con una velocidad aterradora, casi como una araña. Su andar era inconfundible, un sonido pesado, como garras, rasgando la tierra húmeda. La llamaban la bruja del cerro. Mientras escuchaba la historia, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me recordó de inmediato a mi propia experiencia de infancia. Esa noche dormimos tranquilos, pero la segunda noche comenzó el infierno. Estaba lloviendo cuando un ruido me despertó. Algo se movía en el lodo, arrastrándose. El sonido era extraño, irregular, como si una criatura pesada caminara con dificultad. No parecía un perro. No era ningún animal que yo conociera. Solo escucharlo me puso los nervios de punta. Entonces la sentí, la punzada en mi costilla derecha. Ese ardor inconfundible que siempre había sido una advertencia. Algo estaba allí. No pude dormir esa noche ni las que siguieron. Los ruidos continuaban cada vez más cercanos, como si aquello que los provocaba estuviera ganando confianza. El dolor en mi costilla se hacía más intenso cada día. Una de mis tías notó mi aspecto cansado y me preguntó qué sucedía. Le hablé de los ruidos, del ardor constante. Se quedó en silencio, pensativa, pero no dijo nada. Días después, mi esposo y yo fuimos al pueblo a despedirnos de la familia. Nos prestaron una camioneta para el regreso, pero nos entretuvimos y la noche cayó sobre nosotros en el camino de vuelta. Para colmo, el vehículo se descompuso en medio del trayecto, en la parte más oscura y aislada del camino. No tuvimos más opción que caminar hasta la finca. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos y comenzamos a caminar. Al principio tratamos de mantener la calma, hablando de cualquier cosa para aliviar la tensión. Pero en un momento noté que mi esposo se detuvo. Miró algo detrás de mí. Su rostro cambió.
Se puso pálido. Sus ojos reflejaban puro terror. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El ardor en mi costilla era insoportable. Había algo detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, él me tomó de la mano con fuerza y susurró con voz temblorosa: «Corre». Fue entonces cuando lo escuché. Ese mismo sonido de pisadas pesadas que había oído por las noches. Ahora estaba justo detrás de nosotros. Se acercaba. Nos perseguía. Corrimos como pudimos, pero en un momento de desesperación no pude evitar voltear. Y ahí estaba, una figura grotesca, desnuda, con el cabello gris y desgreñado cayendo sobre un rostro cadavérico. Sus extremidades eran increíblemente largas y deformes, dobladas en ángulos imposibles. Su piel, grisácea y cuarteada, parecía de barro seco. Pero lo peor eran sus ojos, vacíos pero brillantes, fijos en mí, como si me conociera, como si supiera algo que yo aún ignoraba. Su forma de moverse era antinatural, retorcida. Cada paso parecía un crujido seco que resonaba en la oscuridad. Llegamos a la finca casi sin aliento. Mi esposo cerró el portón de rejas y corrimos hacia la casa. La familia estaba despierta. Nos vieron alarmados por nuestro estado. Les contamos lo que había sucedido, y mientras hablábamos, un sonido espantoso interrumpió la noche. Alguien o algo estaba intentando abrir el portón. Mis tíos y primos salieron con machetes y una escopeta. Desde dentro de la casa escuchamos un disparo y luego silencio. En ese instante, el ardor en mi costilla desapareció por completo. Más tarde, me confirmaron lo que temía. Esa era la bruja del cerro. Mis tíos dijeron que había intentado trepar el portón con sus extremidades deformes, pero el disparo la había ahuyentado. Esa noche, mis tías nos hicieron una limpia a mi esposo y a mí. Pero yo no podía dejar de preguntarme qué quería esa bruja conmigo. La última vez que me enfrenté a una, yo era solo una niña y la bruja buscaba a mi prima que estaba por nacer. Pero ahora no había ninguna razón. Semanas después, de regreso en España, lo entendí. Estaba embarazada. La bruja lo sabía, incluso antes que yo. Por eso me acechaba. Por eso nos persiguió aquella noche. Quería a mi bebé. A quienes escuchen esta historia, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de conocer lo que he vivido. Sé que puede parecer imposible, pero para mí, estas experiencias son tan reales como el aire que respiro. He aprendido que el mal no siempre se presenta como un monstruo de cuentos o una sombra en la oscuridad. A veces está oculto en las grietas de lo cotidiano, esperando el momento perfecto para mostrarse. Lo que enfrenté de niña me enseñó a temer lo que no comprendemos, pero lo que viví años después me enseñó algo aún más importante: a proteger lo que amo con cada fibra de mi ser. Esa bruja supo de la existencia de mi hijo antes que yo misma, y en su codicia intentó arrebatármelo. Así que, si me permiten darles un consejo, nunca ignoren esa punzada en su interior, esa sensación que les grita que algo no está bien. A veces es lo único que puede salvarlos. Su intuición, su instinto.